Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. La escritura dice de la siguiente manera, honrando a nuestro Dios a través de la lectura. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Poderoso es el nombre del Señor. Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Vamos de nuevo a la lectura, por si usted se perdió en la lectura. Versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Poderoso es el nombre del Señor. Esta noche, usted sabe si siente en su corazón adorar a Dios. Usted sabe si siente en su vida el gozo de bendecir a Dios. Esta noche vamos a hablar, hermanos, sobre un tema en el cual, hermano, quizá tenemos un poco de problemas el pueblo de Dios a nivel general. A veces el tiempo ha ido cambiando nuestra expectativa hacia el Evangelio, nuestra expectativa hacia quién es el Dios que nos ha llamado. Lo mismo que había pasado en el pueblo antiguo. Esto no es bueno, esto no es nuevo para nosotros como iglesia. El tiempo antiguo vemos a un pueblo llamado con milagros extraordinarios. Vieron la mano de Dios, la misericordia de Dios, los milagros fueron palpables. No fueron cosas pequeñas las que vieron para ser libertados. Cuando tuvieron hambre, vieron un milagro de Dios. Cuando tuvieron sed, vieron un milagro de Dios. Cuando estuvieron oprimidos y fueron, hermano, castigados para trabajar, hermano, y ser sacados de ahí, vieron un milagro de Dios. Dios le llama a un líder y no le llama a un líder de palabras, sino a un líder de demostración de poder de Dios. Porque cuando levanta a su líder, demuestra que Dios estaba con él y el pueblo podía ver que la gloria de Dios se manifestaba. La libertad del pueblo y el caminar, hermano, no fue simplemente de palabrería de parte de Dios. Dios mostró con poder, autoridad y demostración que Dios es todopoderoso. El pueblo no podía decir que el Dios que le había llamado era un Dios que le daba palabras y milagros, porque cuando Dios daba la palabra, también manifestaba el milagro y el poder de Dios. En el tiempo antiguo, el pueblo que fue levantado para contemplar la gloria de Dios, cuando Dios le dijo
dijo a aquel pequeño pueblo: tú vas a ser uno especial dentro de todos los pueblos de la tierra. No solamente fue palabra sobre los corazones de aquellos hombres, sino Dios a través del tiempo le ha demostrado que el Dios que le dijo que lo iba a engrandecer, también mostró la gloria y el poder de un Dios que todo lo puede, para que ellos vieran que el Dios que los había llamado en verdad es el Dios todopoderoso. ¡Aleluya! El único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. La iglesia antigua, hermano, cuando comienza a levantarse y a formarse la iglesia, usted conoce la historia cuando viene el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, el ungido, el amado de los pueblos, y comienza a pregonar el tiempo del reino sobre la tierra, y comienza a formarse y a manifestarse. La iglesia que iba a ser conformada no solamente por aquellos que habían sido escogidos, sino ahora también por aquellos que por gracia habían sido llamados y hechos salvos, de los cuales como fruto somos usted y yo, hermano. También comenzamos a contemplar no una palabra que fue dada simplemente por darla, sino cuando Jesús se levanta y comienza a manifestar su ministerio físico, comenzamos a ver prodigios y milagros por la mano del Hijo del Dios. ¡Aleluya! Todopoderoso sobre la tierra. No solamente eran profecías, cuando la profecía se cumple, los milagros y el poder de Dios se manifiestan. Maravilloso es contemplar en la Escritura, y bienaventurados aquellos, hermanos, que tuvieron la gloriosa bendición de ver con sus ojos cómo la palabra de autoridad de Jesús de Nazaret resucitaba a los muertos. Bienaventurados aquellos que tuvieron la bendición de poder ver que sobre los enfermos, hermanos, daba una palabra de autoridad y los enfermos eran sanos. Bienaventurados aquellos que oyeron el mensaje de poder salir de sus labios y contemplar multitudes siendo transformadas y siendo cambiadas. Eso se llama presencia del Dios de la gloria sobre la tierra. La Biblia nos habla de milagros extraordinarios que se hacían por la mano de Jesús. Cuando Jesús se ve la necesidad a causa de darnos la oportunidad de salvación, Él muere, Él resucita y retoma su trono. Ahora comienza una nueva etapa, la formación, hermano, y el comenzar a expandirse la obra de Dios sobre aquellos que habían sido llamados para colocar, hermano, el fundamento en el cual la iglesia se iba a mover. Palabra de Jesús, promesas y profecías habían. Cuando los apóstoles, cuando los discípulos se quedan en esta tierra y quedaron bajo las promesas y bajo las profecías, hermano, también comienza a moverse lo extraordinario sobre aquella iglesia que comenzaba a formarse, porque la Biblia dice que milagros extraordinarios se hacían por mano de los apóstoles. La Biblia nos habla de una iglesia primitiva que su unidad y su manera de servirle a Dios provocaba que las almas se agregaran por causa de la misericordia de Dios otorgada a través de la manera de servir de la iglesia. La Biblia nos enseña que por mano de estos varones que anduvieron con Jesús y que creyeron a la palabra, se levantó un tiempo tan poderoso y tan maravilloso que aquellos hombres eran perseguidos porque grandes milagros sucedían por mano de ellos. La Biblia nos enseña, hermano, de que tan grande era el poder de Dios que caminaban, hermano, la sombra tocaba a los enfermos
hermano, por la gloria de Dios. La Biblia nos habla de hombres que fueron encarcelados y dentro de una cárcel, estando engrilletados, hermano, y estando apresados, comenzaron a adorar el nombre del Señor, hermano, y algo comenzó a suceder dentro de la cárcel, y aquella cárcel se abrió y ellos pudieron ver la gloria de Dios, hermano, el poder de Dios manifestado a través de creer y obrar de acuerdo a las promesas que les habían sido dadas. Y podemos hablar de muchas cosas, hermano, que en la Biblia aparecen manifestando una iglesia gloriosa, viviendo bajo la presencia y la armonía del poder de Dios. Unas promesas y una presencia que no ha cesado y que no se ha terminado, porque la Escritura dice que Jesús no es solo de ayer ni solo del pasado. La Biblia dice que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Pero hay un problema, y es que hoy estamos viviendo una crisis en la iglesia a nivel general, hermano, donde hemos dejado de vivir bajo la gloria que la iglesia antigua vivía. Hemos dejado de contemplar la grandeza del Dios que tenemos como lo hacía aquel tiempo antiguo, que era lo que provocaba la gloria de Dios en aquellos tiempos, que hombres a punto de morir contemplaron el cielo abierto viendo la gloria de Dios. Aleluya. Y viendo milagros. Hoy estamos en crisis en la iglesia a nivel general. Gloria a Dios. Esto no es algo, hermano, fuera de lo común, porque profetizado está que la iglesia sufriría en los tiempos finales. Y nosotros estamos en medio de las profecías en los cuales en cualquier momento, hermano, todo esto se acaba. Pero ¿sabe algo? Está la iglesia sufriendo una crisis espiritual, hermano, en la cual el enemigo quiere entrar de muchas maneras, hermano, para poder apagar la presencia de Dios dentro de su pueblo. Y el problema más grande que está sucediendo dentro de la iglesia del Señor es que el pueblo de Dios se ha conformado a lo que Dios le ha dado y no anhela más de lo que tiene. En el tiempo antiguo, cuando la gloria de Dios se manifestaba, llegó un tiempo donde fue tan común ver los milagros, hermano, que el pueblo ya no le sorprendía y le fallaba al rey. Cuando la iglesia primitiva comenzaron a ver la gloria que se movía en medio, hermano, de los apóstoles y por mano de ellos, comienza a darse un tiempo, hermano, al transcurrir de los años, en la cual la iglesia ha ido perdiendo, hermano, esa armonía con la presencia de Dios, de tal manera que usted puede darse cuenta que los milagros extraordinarios están cesando dentro del pueblo de Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Los milagros han ido cesando, hermano. Usted puede ver a nivel mundial la iglesia, el pueblo de Dios, comparar la escritura con lo que hoy estamos viviendo. No es que Dios no pueda hacerlo, porque Él puede hacerlo, pero el hombre ha provocado que los milagros cesen a causa, hermano, de que no permitimos el gobierno de Dios dentro de nuestras vidas. ¿Por qué hablamos de crisis? Y no le estoy diciendo que no hay presencia de Dios dentro
dentro de las congregaciones, claro que hay presencia de Dios, pero hemos caído en un conformismo donde ya no se anhela más, donde ya no se anhela contemplar la gloria de Dios, donde, hermanos, nos hemos conformado a hablar de un Pablo que era usado por la mano de Dios, de hablar de un Pedro que era usado por el poder de Dios, de hablar de hombres y mujeres de la Escritura, pero Dios quiere usarlo a usted y a mí también, porque si aquellos fueron instrumentos de Dios, aquí también Dios ha traído gente en la cual Dios quiere mostrar su gloria y su poder, porque Él sigue siendo el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Dios puede hacer milagros en estos tiempos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios puede obrar milagros? Yo creo que Dios puede cambiar las cosas imposibles en cosas posibles. Yo creo que el tiempo de ver que por el poder de Dios un muerto sea vuelto a la vida, eso no es cosa de la historia. Puede volver a suceder en estos tiempos. Oraciones de iglesias en el tiempo antiguo que cuando su líder estaba preso comenzaron a clamar y a clamar, y fue tanta la gloria que se movía en esa oración que cuando se dieron cuenta estaba tocando a la puerta, el poder de Dios se había manifestado. Hoy hay crisis en la iglesia. Hoy hay crisis en la iglesia a nivel mundial. Estamos viviendo la misma situación que el sacerdote Elí estaba viviendo en aquel entonces, donde la palabra de Dios había escaseado y las visiones eran pocas. Y cuando la palabra de Dios escasea y la presencia de Dios deja de manifestarse, hay problemas en las vidas. Una cosa hace que la iglesia se mantenga victoriosa y es la presencia de Dios. Aquí no importa que hayan buenos músicos, aquí no importa que hayan buenos predicadores, aquí no importa que hayan buenos cantores. Aquí una sola cosa le dará la victoria a esta obra, y es que la presencia de Dios permanezca dentro de las vidas, porque cuando el Espíritu de Dios cese, entonces se acaba la esencia de la gloria de Dios dentro de la iglesia. Hay crisis en la iglesia. Crisis es un cambio negativo o una situación complicada, difícil o inestable. En algunos casos la crisis hace, hermanos, referencia a carencia o escasez. Usted ha escuchado que los países en muchas ocasiones dicen estamos en crisis cuando faltan muchas cosas. Muchas veces nosotros decimos es que hoy me ha llegado una crisis a mi vida porque le falta dinero, pero hay una crisis dentro de la iglesia, hay crisis dentro del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios carece de la presencia extraordinaria de Dios, aquella presencia que lo motiva a adorar, aquella presencia que lo motiva a exaltar, aquella presencia que hace que el yo personal perdure y la gloria de Dios se levante. ¡Aleluya!
Vivimos en tiempos muy difíciles, donde al creyente se le hace difícil crecer. Vivimos en tiempos donde la postura del creyente es aceptar a Cristo, se bautiza, hermano, comienza a ser alguien que desarrolla algunos privilegios dentro de la iglesia, pero no pasa de ahí. Su mente se ha automatizada. Dios tiene cosas grandes y mayores para su iglesia, porque hay un mundo del cual nos rodea que atacará y necesitamos la presencia de Dios. Un problema tan grande que había en esta etapa, hermano, y era, hermano, que ya no había presencia de Dios. El joven Samuel estaba, hermano, junto con Elí, y había un problema grande. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y ya no había visión con frecuencia. El problema era que aquel líder que había sido puesto, hermano, ya no estaba en condiciones de tener una relación con aquel que podía otorgarle, hermano, lo que necesitaba transmitirle a los demás. Por lo tanto, ya no podía reconocer lo que Dios le estaba diciendo. Y sabe que hay un problema hoy en día, que mucha iglesia ya no reconoce la voz de Dios. Hay iglesias, hermano, donde se está hablando la palabra noche a noche y pareciera que la palabra también está escaseando, porque las vidas siguen la misma trayectoria de siempre. Esta palabra es más cortante que una espada de doble filo, dice la Escritura, pero usted y yo necesitamos recibirla para que haga en nosotros algo. Y hay crisis en la iglesia. Por eso la presencia de Dios, hermano, escasea. Por misericordia de Dios no se ha apartado en su totalidad. Pero aquel mismo que puede obrar milagros está aquí, hermano. Yo creo que el mismo que puede levantar nuestra vida, hermano, con autoridad y poder de Dios, está en este lugar. Pero hay un problema, hay carencia de poder de Dios. La Biblia habla de un tiempo, hermano, por ejemplo, el tiempo de la promesa. El tiempo de la promesa que se dio el día de Pentecostés. Hermano, cualquiera puede decir, hermano, que eso es algo que sucedió ese día y no volverá a repetirse. Pero la Biblia enseña algo, hermano. La Biblia dice que después de esa etapa, donde los apóstoles, hermano, visitaban, cuando fueron a la casa de Cornelio, cuando visitaban a aquellas personas, la gloria de Dios se movía y todos terminaban llenos de la presencia de Dios. Había una conexión, hermano, que hacía que todos, donde quiera que ellos iban, allí la presencia de Dios se movía. Elí era un sacerdote, era un levita, un hombre con promesas, era un escogido de Dios para ser de la generación de sacerdotes que pudiesen ministrar, hermano, todo el tiempo en la casa de Jehová. Pero ¿sabe cuál era el problema por la cual la palabra de Dios había escaseado? ¿Sabe cuál era el problema por la cual este hombre ya no reconocía ni tenía, hermano, la conexión con Dios, la cual le permitía transmitir al pueblo la presencia de Dios? Había tolerado el pecado de sus hijos. Había tolerado el pecado. A Dios le desagrada todo aquello que va en contra de su voluntad. Una cosa escasea la presencia de Dios dentro de su pueblo. Una cosa hace cesar los milagros. Una cosa hace cesar las lenguas. Una cosa hace cesar los dones del Espíritu Santo. Y es el pecado moviéndose dentro de las vidas. Poderoso es Dios, hermano. Dios nos trajo a este lugar, hermano, bajo un precio muy alto. Y el propósito de Dios es que su gloria se mueva sobre cada uno de nosotros. Pero hay cosas escritas en la Biblia que no dejan de perder su validez, porque ya mucho tiempo atrás fueron escritas. Porque la misma situación en estos tiempos, hermano, está viviendo la iglesia. En estos tiempos, a nivel general,
motivan a decir amén, pero es una realidad. La pasión por conocer a Dios, la pasión por ver un milagro, la pasión por ver el desarrollo de un pueblo ungido en esta tierra se está perdiendo. Aleluya. Hoy vemos templos muy grandes pero sin presencia de Dios. Hoy vemos templos muy alfombrados pero sin presencia de Dios. Hoy vemos músicos, hermanos, muy profesionales, pero la gloria de Dios no se deja sentir. Hoy vemos que el hombre ha tenido que adoptar una y muchas cosas para poder hacerle sentir a la iglesia que Dios está ahí. Dios no necesita carta de presentación. Si Dios lo va a tocar, Él desciende sobre su vida. Cuando Dios toca, Dios toca. Cuando Dios cambia, Dios cambia. Cuando Dios liberta, Dios liberta. Hoy a nivel mundial, por eso, hermano, si usted está calladito, porque usted se lo está tomando a pecho, yo estoy hablando de una crisis general en todas las iglesias que se puede observar, hermano. Gente preocupada por tener un mejor templo, gente preocupada por tener un mejor altar, gente preocupada por tener un mejor sonido, pero la gloria de Dios, los milagros extraordinarios, los hombres ungidos están desapareciendo de las iglesias. Y por eso yo le estoy predicando esta noche, hermano, porque yo quiero que aquí se levanten mujeres llenas del poder de Dios, mujeres dispuestas a pelear por la causa de Cristo, mujeres llenándose de la presencia de Dios, mujeres en la cual el poder de Dios se mueva. Hombres, hermanos, que nos levantemos, hermano, siendo la admiración de otros, no al ver nuestro ego personal, sino al ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. Es tiempo, hermano, de que nosotros como iglesia en medio de una crisis comencemos a anhelar contemplar la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas cosas, hermano? Se habla de mucho poder, se habla de mucha administración, se habla de mucha presencia, pero los milagros han cesado. El hombre ha recurrido a tantas cosas, hermano. El hombre ha tenido que recurrir a bailes dentro de la iglesia para mostrar el poder de Dios. El hombre ha tenido que llegar, hermano, a hacer tantas cosas para mostrar el poder de Dios, pero los milagros han cesado. Y usted me dirá, no, pero yo puedo testificar. Yo ayer me dolía la cabeza y dije, Señor, en el nombre de Jesús, unjo esta pastilla de acetaminofén y el dolor de cabeza se me quitó. Eso no es un milagro, hermano. Esa es misericordia de Dios sobre nosotros. Por misericordia no hemos sido consumidos. Y alguien quizá pueda decir, no, yo no tenía dinero, clamé a Dios y cuando menos sentí, ahí venía. No, esa es misericordia de Dios. Hay promesas que Dios tiene y sabe, por nuestro servicio Él viene, hermano, y no nos deja perecer. Pero milagros extraordinarios, hermano, cosas imposibles que se hagan posibles, están cesando de la iglesia del Señor. Están cesando, hermano. Hoy ha tocado, hermano, cuántos shows usted ve por la televisión de gente soplando gente para que caiga, gente soplando por allá y haciendo otras cosas, pero sabe, no se ve lo extraordinario de Dios. Profecías por todos lados sin resultados. Cuántos grandes hombres disque usados por Dios se levantaron profetizando en el nombre de Jehová sobre aquel hombre que tenía cáncer sobre su vida y el hombre ahora está muerto. Y él no pierde nada porque si él estaba a cuentas, hermano, no es problema. Pero ¿sabe cuánta gente es dañada por causa de este tipo de personas? ¿Sabe por qué? Porque hay crisis. Se ha perdido la esencia del poder de Dios dentro de las vidas. Y ha tocado a recurrir a muchas cosas. Hoy es necesario, hermano, poder traer payasos. Hoy es necesario poder traer a un cantante vestido
mariachi. Hoy es necesario, hermano, traer cuantas cosas para que la iglesia pueda sentir algo. Cuando la iglesia debe estar rendida a los pies del maestro para poder recibir la palabra de Dios y salir de la crisis espiritual que se está viviendo en estos tiempos. Y hay problema. Porque nuestra atención está siendo robada en otras cosas. Porque el pecado, hermano, está robando nuestra mirada y eso hace que el milagro cese. Para Dios no hay edad para que el poder de Dios venga sobre nosotros. Para Dios no importa, usted puede ser que porque usted es graduado, usted no es graduado a Dios no le interesa eso. Dios quiere corazones contritos y humillados. El problema es que hay un conformismo dentro de la iglesia del Señor. A veces podemos pensar de que lo que pasaba con Elí, que ya no reconocía y que escaseaba la palabra de Dios, era simplemente porque Dios había querido dejar de hablarles. Dios no se aleja solo por alejarse. Nosotros hacemos que Dios se aleje. Si usted va al capítulo 2 en su versículo 30, hermano, Dios le da unas palabras y le dice a este hombre llamado Elí: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Poderoso es Dios. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo queremos ver milagros en estos tiempos si no estamos honrando a Dios? Aleluya, hermano. La Biblia lo dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo vamos a ver milagros si tenemos una iglesia en estos tiempos, hermano, que está buscando la emoción en lugar que la humillación delante del maestro? Hoy en los altares ya no se puede hablar de santidad porque la gente se enoja. Hoy ya no se puede hablar de cambio porque la gente se enoja. Hoy ya no se puede hablar de pecado porque la gente se enoja. Hoy la gente se le habla de orden en la iglesia y se enoja, hermano, y eso hace que cese la presencia de Dios. Porque la Biblia, hermano, dice que Dios honra a los que le honran. Hoy ya no se puede predicar en contra de que la gente venga a adorar a Dios. Cuidadito con hablar del vestuario, hermano, porque la gente no. Eso era en otro tiempo, pero la palabra de Dios permanece. Cuidado con hablar de congregarse, cuando la Biblia dice: y no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hoy no se puede decir nada en la iglesia porque el hermano se sienta y se va de la iglesia. Es porque hay crisis espiritual, hermano, porque el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios, lavada con la sangre de Cristo, hermano, anhela que Dios hable a su vida. Hoy hay problema delante de Dios. Por eso la Escritura dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Nosotros en estos tiempos tenemos que buscar un derramamiento del Espíritu Santo, hermano, que venga a darnos la fuerza para resistir al diablo, para que el diablo huya de nosotros. A veces queremos resistir al diablo carnalmente y los problemas nos refrenan y nos desaniman porque no hay poder de Dios en las vidas. La palabra de Dios ha quedado a un lado, pero Dios honra a los que le honran, pero a los que desprecian su nombre les es tenido en poco. Usted quiere que Dios lo levante, tiene que ver a Dios como su Dios. Usted quiere que Dios lo use, usted tiene que honrar a Dios. O sea, no se puede. Hoy la gente quiere que en los cultos coloquemos
alabanzas aquí que comiencen a jalar con una pita por todos lados. Pero presencia de Dios no hay. Hoy queremos hacer show, hermano, y comenzar a hacer tanta cosa, pero hace falta la gloria de Dios en medio de la iglesia. Hermano, cuando Pedro predicó, 3,000 almas se rindieron a los pies del maestro. Pero hoy hay tanto mensaje porque hay crisis dentro de la iglesia. No se convierte nadie, pero tampoco la iglesia se llena de la gloria de Dios. Ya no hay aflicción de espíritu en los altares. Ya las lágrimas en los altares se han acabado. Hoy hay que rogarlo para que ore. Hoy hay que rogarlo para que ayune. Hoy hay que rogarlo para que lea la palabra. Porque el diablo ha causado distracciones. Había escaseado la palabra de Dios. Por eso Dios dijo: yo te prometí que iba a estar con tu casa de generación en generación, pero jamás yo tal haga, porque yo honro a los que me honran. Santo es Dios, hermano. Cuando yo me pongo a estudiar la palabra, me veo confrontado